Muy buenas a todos. Hoy es uno de esos jueves que, como se suele decir, brillan, relucen más que el sol, y es que estamos celebrando la solemnidad del Corpus Christi. Hoy en este programa precisamente hablaremos sobre algunos de los acontecimientos que ocurrirán este domingo cuando Almería celebre esta solemnidad, pero antes queremos empezar con él. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a La Última Trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Hoy es jueves, como decimos, jueves en el que celebramos esa solemnidad del Corpus Christi, 19 de junio, y vamos encarando ya así un poco la recta final de esta temporada de La Última Trabajadera, pero siguen siendo muchas las noticias y muy importantes las que están sucediendo en el mundo cofrade almeriense. Hoy, antes de comenzar con ese repaso de las noticias, queremos hablaros del patrocinador del programa, la tienda de ropa masculina Williot, hecha para hombres exigentes e independientes. Se encuentra en pleno centro de Almería, en la calle Méndez Núñez número 8, y en ella podrás encontrar prendas como las que yo llevo puestas y otras tantas fantásticas para este tiempo ya veraniego que estamos disfrutando en Almería. Y dicho esto, ya sí, vamos a comenzar con ese repaso de las noticias más importantes de la semana del mundo cofrade almeriense. La Hermandad de la Borriquita ha celebrado este pasado fin de semana su cabildo de elecciones, en el que los hermanos han vuelto a depositar su confianza en Jesús Jiménez, única candidatura presentada. Tras 3 años al frente de la Corporación del Domingo de Ramos, y una vez reciba la aprobación del obispo, iniciará una nueva etapa para consolidar el proyecto iniciado en su anterior legislatura. La Hermandad de Pasión ha presentado el cartel que anuncia la procesión extraordinaria de la Virgen de los Desamparados, que tendrá lugar el próximo 11 de octubre. La obra, firmada por José Tomás Pérez Indiano, pone imagen y color a una de las citas más esperadas por los hermanos de Pasión y por todos los cofrades almerienses dentro de este 25º aniversario de la bendición de la imagen que están celebrando. La Hermandad de la Macarena ha dado a conocer esta semana una nueva saya para la Virgen de la Esperanza, diseñada por Álvaro Abril y que ejecutará su bordado el propio artista granadino. La pieza, fruto de una iniciativa devocional promovida por un grupo de hermanos, pretende reflejar a través de la virtud teologal de la esperanza el mensaje jubilar que se está viviendo en este 2025. Y la Hermandad de la Santa Cena ya está celebrando su triduo en honor al Señor de la Santa Cena, al que están acudiendo decenas de hermanos y devotos en su sede canónica. Además, la corporación participará un año más en la celebración del Corpus Christi, con la presencia del Paso de Misterio, aunque con varios cambios debido a las obras que se están realizando en la Puerta Purchena. Hoy hablaremos de ello en el programa, además desde la propia parroquia de San Pedro, y posteriormente debatiremos sobre este y otros temas de la actualidad cofrade almeriense. Ya desde el interior de la parroquia de San Pedro nos recibe el amigo Jorge Ponce. Jorge, muy buenas. Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por recibirnos, tanto a ti, a la Junta de Gobierno, como al párroco de esta parroquia, que, como digo, nos abre las puertas para estar en el mejor lugar donde más nos gusta, que es cerca de nuestra imagen. Desde luego, en esta época, en mitad de junio, cuando decae el Corpus, es un buen sitio para estar. Efectivamente, es verdad que hace un poquito de calor, Jorge, tenemos que decirlo, pero bueno, como dices, el Señor se encuentra ya en este altar de culto, la hermandad está celebrando este triduo, estos días tan especiales, y precisamente quería comentarte, ahora hablaremos de muchas cuestiones que acontecen, que rodean a la actualidad de la hermandad, pero como digo, en primer lugar, ¿cómo están siendo estos días, Jorge? ¿Cómo se está viviendo estos días la hermandad de la Santa Cena? Con mucha emoción,
con mucha emoción, como todos los años. Partimos siempre de la base de que desde la propia fundación de la hermandad, vivir el Corpus como lo estamos viviendo desde hace 2 o 3 años, era un anhelo que todas las personas que han pasado por la hermandad, antiguos hermanos mayores, fundadores, personas que se recuerdan en la hermandad, que ya no están, su anhelo y su ilusión era siempre vivir el Corpus como lo podemos vivir ahora, con nuestro triduo y con nuestro Señor de la Cena en la calle. Triduo, exaltación, múltiples actos que tiene la hermandad, son los días grandes prácticamente para la hermandad. Sí, junto con el triduo de septiembre de nuestra Madre, María Santísima de Fe y Caridad, son días muy especiales. Efectivamente, mañana viernes tenemos la exaltación eucarística, que es probablemente el acto más importante de la hermandad a lo largo del año, junto con el Domingo de Ramos, como es natural. Tenemos la cena de hermandad este año. Gracias al trabajo incesante de nuestro hermano mayor, de Manolo Guerrero, vamos 100 hermanos a la cena de hermandad. Habrá hermandades que piensen, 100 hermanos, no es tanto. No, son 100 hermanos que nos vamos a ver mañana, viernes, y que vamos a disfrutar de un rato de convivencia, de charla. Se vive con mucha ilusión, es la palabra, ilusión. Precisamente, Jorge, te comentaba antes de empezar que también me gustaría hablar de este primer año, con Manolo al frente de la hermandad. ¿Cómo está siendo un poco este primer año de trabajo, de puesta en marcha de esta nueva etapa para la hermandad? Pues con mucho trabajo, con mucho trabajo. Y fíjate que seguramente yo no sea la persona de la Junta de Gobierno más adecuada para hablarte de trabajo, porque bueno, por motivos profesionales no puedo dedicarme a la hermandad tanto como me gustaría, pero veo a las personas que están conmigo en la Junta y las admiro y valoro todo lo que hacen, porque llevan un trabajo enorme, o si me quiere incluir, llevamos un trabajo enorme en la Junta de Gobierno, desde rematar proyectos anteriores, como la Casa Hermandad, que se ha terminado de pagar, las bambalinas y el techo de palio de Fe y Caridad, que están ya prácticamente terminados. Hay un proyecto para una túnica nueva para el Señor de la Cena, una túnica bordada. Además, cuando hablamos de patrimonio, intentamos que sea poco, pero bueno, intentamos que el patrimonio que haga la hermandad sea patrimonio que vaya a supervivir muchos años, que esté ahí. Y todo eso lleva trabajo, eso lleva mucho esfuerzo. El año pasado, bueno, este mes de febrero, hace 3 meses, terminamos el año del 25 aniversario de la bendición del misterio, también se han hecho varios actos. Terminamos con un acto que creo que fue bonito, en el Teatro Apolo, donde pasaron antiguos hermanos mayores, presidentes de la agrupación antiguo, y todos nos hablaron de ese misterio que terminaba ese año su 25 aniversario de la bendición. Hay mucho trabajo, se ha hecho mucho trabajo, los miembros de la Junta de Gobierno han hecho mucho trabajo, y creo que nos queda mucho trabajo por delante. Precisamente, una muestra, un resultado de ese trabajo es también la incorporación de nuevos hermanos. Precisamente en este triduo hemos visto cómo han sido varios las personas que se han incorporado también a la hermandad, y esto siempre es motivo de alegría, Jorge. De mucha alegría, porque en los últimos 5 años, voy a incluir incluso el último mandato de Rafael González, había puestas de medalla a nuevos hermanos multitudinarias, de 20, 30, un año que fueron casi 100, pero es verdad que se cambió la medalla y entonces había hermanos que ya la tenían y vinieron a ponerse la nueva. Pero hablamos de nuevos hermanos y de imposición de medallas muy multitudinaria, lo cual es un motivo de alegría enorme. Al fin y al cabo, las hermandades son las personas, la hermandad es esa cena de hermandad a la que te decía, que van a ir 100 hermanos, eso es la hermandad. Sacar el Domingo de Ramos una procesión está muy bien, pero eso es un día, la hermandad es el resto del tiempo. Precisamente también otra de las vías de trabajo, comentábamos, ¿no?, lo especial que es para la hermandad esta festividad del Corpus Christi por lo que representa con su imagen titular, pero este año, debido a esas obras del paseo que tanto nos están haciendo hablar a los cofrades durante este año, como digo, ha hecho que también la hermandad tenga que cambiar relativamente, o adaptarse, mejor dicho, a esos cambios que se han tenido que realizar para pues, vivir ese corpus, cómo se va a realizar este año. Cuéntanos un poco, Jorge, en qué ha consistido esto, porque hay muchos cofrades que nos preguntan incluso a nosotros, oye, ¿esto cómo se va a hacer? ¿Por dónde van este año? Exactamente, ¿cómo va a ser? Pues mira, de momento hay una cosa que yo creo que es muy beneficiosa para todos, para la hermandad y para el público, y es que la salida no va a ser a las 9:30, a las 10 de la mañana como venía haciéndose. Es verdad que a mí personalmente me gustaba mucho porque había poca gente en las calles y había un ambiente como muy recogido, que favorecía el interiorismo, favorecía pensar, meditar. Pero luego es verdad que el misterio entero se quedaba muchas horas en la calle y había ratos a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde que había poca gente. Y eso creemos que ha sido positivo cambiarlo. Ahora el recorrido de ida
Bueno, cambiamos el sitio, evidentemente, la Puerta Purchena está en obras, como todo el mundo sabe, y creo, si no me equivoco, que va a ser el primer acto oficial que se va a hacer en la Plaza Vieja. Es que se ha inaugurado hace prácticamente... Que se inauguró ayer o antes de ayer. Sí. Entonces, va a salir el misterio completo aproximadamente, si somos puntuales, si no hay cielos borrascosos, a las 4:15 de la tarde. Saldrá a las 4:15, para los que conozcan la capilla o la parroquia de San Pedro, hacia la derecha, hacia la Plaza de San Pedro, Florida Blanca, Jovellanos, y entrará en la Plaza de la Catedral. El camino la Plaza de la Catedral, en la plaza de la Plaza Vieja, la Plaza del Ayuntamiento. Decía el camino más directo. Más corto, más lógico. Además, sin acompañamiento musical, como siempre, como todos los años. Con la presencia de ese cuarteto de... Correcto, de sin la banda. Si sale a las 4:15, llegaría ya aproximadamente a las 5 de la tarde, momento en el que se colocaría el paso en el altar efímero que se va a montar en la Plaza Vieja, y ahí aguardaríamos al momento importante de la jornada, que es la procesión del Cabildo Catedralicio, que es la procesión de la custodia del Cuerpo de Cristo. Aguardaríamos a que pasara, y se cerrara y terminara la procesión del Cabildo Catedralicio. Haciéndose, perdona Jorge, la propia bendición desde ese altar, como se ha venido haciendo. Como se ha venido haciendo por parte de nuestro obispo, don Antonio Gómez Cantero, que todos los años ha hecho la bendición de la custodia y de todos los almerienses delante del misterio de la Santa Cena, que es el misterio que instituye la Eucaristía, el misterio por antonomasia de eucarístico. Y aproximadamente sería sobre las 9:30 de la noche, cuando ya el misterio haría el recorrido de vuelta, ya sí con banda de música, por calle Tiendas, Plaza Flores y el camino más corto, pero con esa variante. Una cosa que me parece también importante, Jorge, de destacar, es que, claro, cuando ese traslado se hacía en la mañana de esa jornada del Corpus, para los hermanos que participaban en ese acompañamiento al Señor, también, de alguna forma, se le partía un poco esa jornada, desde por la mañana hasta después, por la tarde-noche ya, ese acompañamiento. En este sentido, ¿cómo lo valoráis desde la Junta de Gobierno en cuanto a que pueda favorecer incluso esa participación de los hermanos en ambos traslados? Muy positivo, porque como te decía antes, había muchísima hora. Yo el traslado del Corpus lo he vivido siempre en las filas, nunca, aunque yo he estado en la hermandad muchísimos años como costalero, nunca lo he vivido como costalero, lo he vivido en las filas. Y es verdad que era raro, porque salíamos a las 9:30 o a las 10 de la mañana, no lo recuerdo, pero a las 10:30 habías terminado. A las 10:30 de final de junio hace calor para estar con chaqueta y corbata en el centro. Te tienes que ir a tu casa, te rompe totalmente la jornada, te pega una ducha, te acuerdas que tu Cristo está allí, vamos a volvernos al centro. Comías, pero comías mal, luego te tenías que volver a poner el traje otra vez. Era incómodo, la verdad que era incómodo. Tenía la parte positiva de que el traslado por la mañana era muy íntimo, de verdad que era muy bonito, pero te partía mucho la jornada, era una jornada rara en ese sentido. Ahora ya no, ahora el traslado se hace a las 4:15, a las 5 llegas, ya está saliendo prácticamente la procesión desde la catedral, la del Cabildo Catedral, puedes verla, acompañarla o el que lo desee participar, y cuando se esté cerrando ya te vienes corriendo que ya se mueve otra vez tu Cristo. Entonces sí es verdad que la jornada ahora es más compacta. Claro, de esta forma entonces, Jorge, como digo, vamos a decir, la forma compacta que se queda de esta forma de participar en el Corpus con la Hermandad de la Santa Cena. No sé si la ubicación o el cambio de ubicación ha sido lo que lo ha provocado un poco, o era ya una cosa que la Hermandad tenía ahí en mente, o que de alguna forma, como digo, no terminaba de encajar esta otra fórmula que hacíais. Creo que ha sido el detonante. Es verdad que alguna vez pues, se ha comentado, son muchas horas, hay rato que el misterio está muy solo, es verdad que lo hemos comentado, pero se ha precipitado todo con el cambio. Hay un cambio, hay que reestructurar la salida, la entrada, hay que reestructurar el dispositivo. A lo mejor incluso el altar, había que haber hablado con el ayuntamiento para que hiciera un altar efímero distinto, lo ha provocado, y desde luego hemos intentado aprovechar esa inercia para llevar a cabo este cambio, que yo creo que va a ser muy positivo. Incluso a los hermanos de fila va a ser mucho más cómodo decirles, claro, veniros a las 4 de la tarde, luego tenemos una procesión que podéis salir a verla, o ya os digo, o participar, y luego volvemos. Es mucho más cómodo para el hermano de filas también. Lo que no cabe duda es que para la hermandad, decíamos antes, este acontecimiento muy especial, el que el Señor de la Santa Cena se siga haciendo presente en las calles de la ciudad para conmemorar esta festividad tan importante para los cristianos. Y como digo, entiendo que aún no siendo la primera vez, por las pocas veces que se viene realizando, creo que si no me falla la memoria esta va a ser la cuarta, entiendo que la ilusión sigue siendo la misma, independientemente de todas estas cuestiones que estamos comentando. Igual que si fuera la primera vez, exactamente igual, lo vivimos con la misma intensidad que si fuera la primera vez. Bueno, la primera es verdad que fue muy especial, pero por lo que yo te decía, la hermandad se funda, si no me falla la memoria, en el año 83,
Y ya ahí los hermanos fundadores querían sacar el Cristo en el Corpus. O sea, no es algo que se ha ocurrido y sin embargo no sale hasta el año 2021, después de la pandemia. Imagínate ese primer año como fue cuando recibimos la carta del obispo. Vale, pues quitando esa primera, estamos como en la segunda. Se recibe todavía con muchísima ilusión, se prepara con muchas ganas, se monta el paso con mucha ilusión, se convoca a los costaleros, se manda... Una especie de cuaresma lo que se vive. Prácticamente, y a todos los hermanos, se saca su papeleta de sitio. Este año el cortejo aumenta, estamos hablando todavía en números que, siendo sinceros, nos gustaría mejorar, pero aproximadamente pues, serán 50 parejas de cirios los que vayan delante del Cristo, con lo cual mejor que el año pasado y el año pasado mejor que el anterior, con lo cual creemos que este es el camino. Si podemos correr más, correremos más, pero este es el camino. Como decía antes, pasos cortos pero firmes, Exactamente. Eso es lo importante. Pues querido Jorge, muchísimas gracias por atendernos, como decía antes, por abrirnos las puertas de esta parroquia de San Pedro, por permitirnos estar tan cerca del Señor de la Santa Cena. Y solo nos queda desearos que vaya todo genial el domingo. Eso hay que agradecérselo a don Juan Antonio Moya, párroco y conciliario de la Hermandad, que es el que nos ha abierto la puerta de la iglesia. Y nada, muchísimas gracias a vosotros. Es un placer recibiros cada vez que lo deseéis. Y espero que el domingo haga un buen domingo y lo disfrutemos todos, vosotros, nosotros y todos los que están al otro lado de la pantalla. Pues efectivamente, dicho esto, nosotros pues como siempre hacemos una pequeña pausa, nos vamos a publicidad rápidamente y enseguida volvemos para hablar de este y otros tantos temas que hay en la actualidad cofrade almeriense. No se vayan. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Pues ya de vuelta en plató, continuamos con el análisis de todo lo que está ocurriendo en el mundo cofrade almeriense, que no son pocas cosas, algunas las rescataremos de semanas anteriores porque no nos está dando tiempo a hablar de todo, por fortuna son muchos los temas que están sucediendo. Y en esta ocasión pues recuperamos también pues, nuestra mesa de tertulia, de análisis, de comentar lo que está ocurriendo, como digo, en la actualidad cofrade. Y hoy me acompañan mis dos queridos amigos rocieros. Os echaba de menos ya, Álvaro, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido Muy estos bien, días? muy bien, muy bien. Como siempre, muy bien, con muchísimo calor, eso sí, pero bueno, que todo lo malo sea eso. Muy bien. Boni, bienvenido Muy buena. también. Muchas gracias. ¿Cómo ha ido también por Pues el trabajando sin parar hasta el último momento y disfrutando de la Virgen, que es a lo que vamos. Estás más moreno, ¿eh? Te veo más Eso, moreno. que pega mucho allí. Ha hecho calor. Pues bueno, como decía Álvaro Boni, hemos conocido un poquito mejor cómo se plantea este año para la Hermandad de la Santa Cena la celebración de este corpus diferente, sobre todo por esas horas del paseo, aunque también con cosas interesantes como ese pasar el traslado a la tarde, el traslado de ida a la tarde. Y para ir comenzando, si os parece, vamos a comentar un poquito también pues esa ubicación en la que se reajusta el corpus debido a esas obras del paseo, Álvaro, esa Plaza Vieja, decíamos recién inaugurada. Pues mira, yo creo que es un acierto el cambio de ubicación, aunque haya sido obligado realmente, no hay que aplaudir porque sea una apuesta valiente del cambio. Y de hecho, se lo decía a algún hermano de la cena, creo que esta es la típica cosa que llega así un poco casi improvisado, porque ha coincidido que unas obras están y las otras ya han acabado, y llega para quedarse. Yo creo que la foto del domingo va a gustar mucho en la Plaza Vieja, con la fachada restaurada, con la plaza, esperemos que llena de gente, el inicio del traslado de vuelta, aquello seguro que va a estar lleno.
Y yo creo que es la típica cosa que va a gustar y va a sembrar dudas de, bueno, y el año que viene que estarán las dos cosas disponibles, ¿dónde nos ponemos? Además, Boni, como digo, ya estábamos viendo en los últimos años que ese momento de la bendición del señor obispo en esa puerta purchena, había muchísima gente en esa ubicación en concreto, y era un momento muy especial que también venía un poco de la mano de la presencia del propio misterio de la Santa Cena, y que hacía un poco que todo cogiese cierto cuerpo, cierta forma, ¿no? Y en este sentido, dentro de esa plaza vieja, yo creo que la estampa puede ser muy, muy bonita. Sí, bueno, estamos viendo cómo a partir prácticamente, yo voy a decir que coincidió, no que fuese el motor de, pero sí que coincidió la entrada de la cena en estos actos con esa explosión, digamos, de público que ha ido en aumento todos estos años. Yo que la vivo desde dentro en representaciones, siempre he estado viendo esa evolución a más gente en la calle. El momento al final de la cena creo que es un momento muy llamativo, que se demandaba mucho por el público cofrade años atrás y que se ha logrado, entonces creo que es todo un acierto. Sí es verdad que con el tema de la Plaza Vieja tengo mis dudas. Al final de cuentas, el Santísimo y todo el cortejo va a entrar a una plaza de la que tiene que salir por el mismo sitio, o sea, algo como muy extraño. No sé exactamente bien cómo lo van a gestionar en ese momento, pero lo mismo queda un poco, no sé, improvisado, extraño, a fin de cuentas. Que al final esto es como todo, te acostumbras y al final es tu estampa tradicional y la quieres mantener. Todo es verlo. Bueno, el cortejo realmente, al abrirse para que pase la custodia, no sé, quizás sí en ese momento ya directamente se puede ir colocando, ir ubicando a las hermandades para que de nuevo puedan salir, porque hay que comentar, Álvaro, que la entrada está prevista por la esquina con la calle Jovellano, por la zona, digamos, más norte de la plaza. Sí, la única, bueno, de cara a los traslados, por ejemplo, del Misterio de la Cena, es el único punto de entrada y salida posible. Es verdad que la custodia, no sé si por altura podría pasar por algún otro de los arcos, pero bueno, quieren que el itinerario de lo que es la procesión del Corpus luego retome la calle Jovellanos para volver a la catedral, y sí se va a hacer por ahí. Una de las cosas que sí hemos comentado con Jorge Ponce, que nos ha ayudado a comprender un poco mejor cómo lo plantea la Santa Cena, un cambio interesante, lo decíamos antes, cómo la hermandad, por las circunstancias y por lo que ya se ha vivido en estos 3 años previos en los que ha participado de esta forma en el Corpus, ha decidido hacer ese traslado de ida por la tarde. Es decir, todos sabemos que ese traslado por la mañana temprano para que no pillase tanto calor se quedaba un poco raro, un poco desangelado, Álvaro. No sé, en este sentido también lo que puede aportar que se haga de esta forma. A ver, tenemos que ser honestos con esto, y yo creo que cuando lo van a hacer este año se va a quedar igual de desangelado, porque la hora es muy mala, este año es verano, y va a ser un traslado duro. Pero es verdad que es mucho mejor de cara a algo que, bueno, alguna gente preguntaba ya el tema de la conservación de las propias imágenes, ¿no? Porque, aunque no es peligroso en sí mismo, pero tener el Misterio de la Cena durante todo el día como estaba, en plena puerta purchena, con un toldo, pero que tampoco era algo que ofreciera una sombra... Sí, era más que difuminaba un poco la luz, sí, más que dar sombra, sí. Bueno, pues es verdad que ese tipo de cosas durante mucho tiempo, una exposición larga al sol y al calor en junio, pues sí podía poner en peligro en cierta medida la policromía de las imágenes. En ese sentido, yo creo que hacer el cambio a primera hora de la tarde minimiza ese riesgo. Van a ser menos horas las que esté en la calle las imágenes, eso creo que es positivo, y además no sé cómo quedará ubicado finalmente en la plaza, pero pronto empezará a tener la propia sombra de la fachada del ayuntamiento, con lo cual en ese sentido, no sé los argumentos que habrá dicho Jorge para este cambio, pero es verdad que por ahí muy bien decidido ese cambio. Me sorprende un poco, Álvaro, que ¿crees que eso que va a estar relativamente igual de desangelado por la tarde? ¿Que tiene esa sensación? La hora de salida es las 4 aproximadamente. Las 4 de la tarde. Creo que 4 y cuarto. Pero teniendo en cuenta, ¿a qué hora suele iniciarse la procesión del Corpus? Sobre las 7, 6, ¿no? Las hermandades tenemos que estar a las 6 menos cuarto en la Plaza de la Catedral. Entiendo que empezará a las 6 y poco en la procesión. Ya. Y te va a poner el traje un rato antes para poder ver la cena salir. Al final hay un hándicap que es la procesión del Corpus. Hay que entender que el elemento principal es la custodia, es el cuerpo de Cristo, y el resto tiene que adaptarse a.
No comparto los argumentos de estar tantas horas al sol. Al final estamos viendo hoy, por ejemplo, en Sevilla, cómo el paso del misterio, que este año ha salido el misterio de la cena, ha estado todo el día al sol. Yo, es más, me veo más en contra este año de ese cambio a la tarde por el hecho de las horas centrales del día que son, meterte debajo de un paso con la que está cayendo es echarle un par de pensamientos. A lo mejor cuando caiga en mayo, un poco más temprano, pues dices, bueno, está bien. Yo, a la inversa también digo, a mí me viene muy bien porque yo, por ejemplo, salgo en el Corpus de Agua Dulce y me da tiempo a venir a ver el traslado de la cena. No sé si lo haré, depende del calor que haga, pero al final de cuentas creo que el pasarlo por la tarde va muy pegado a la procesión del Corpus, tienes que cumplir muy bien los horarios y entonces al final creo que va a peor en ese sentido. Y creo que podrían mantenerse a hacerlo solamente por la mañana. Sí, es cierto que yo lo comentaba también incluso por la propia hermandad, en el momento en el que tienes que dividir prácticamente la participación o la convocatoria a tu hermano a la hora de acompañar al Señor. Creo que también en este sentido, cuando hablamos de alguna manera y sin que se nos malinterprete, de un poco desangelado, también entiendo que los propios hermanos es mejor, es más... de alguna manera más práctico, Álvaro, el hecho de que se compacte. Sí, es más práctico, pero hay que partir de la base y hay que tenerlo muy claro, que lo que va a tener tirón siempre es el traslado de vuelta. Por la hora, porque es el final del día. El acompañamiento musical. El acompañamiento musical también, por supuesto. Entonces, lo de antes, sea a primera hora de la mañana o sea a primera hora de la tarde, bueno, pues es un trámite que hay que hacer, que la hermandad tiene que llevar a cabo. Además, esto es una reivindicación de muchos años atrás de la propia hermandad, con lo cual esto hay que verlo como un sueño cumplido para la hermandad de la cena. Hay que entender que los hermanos van a estar deseando acompañar a sus imágenes, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, pero es verdad que, hombre, es más cómodo concentrar la necesidad de un cortejo y de unas cuadrillas, pues bueno, pues estás ya a las 4 de la tarde, luego sabes que tienes que estar a la vuelta. Y es más razonable comprendido en esa horquilla de horas más cortas. Otra de las cosas que hemos podido conocer con respecto a lo que va a ir aconteciendo el domingo son también los altares que se van a montar, algo también muy característico de este día en cualquier ciudad. Pero en este caso, Álvaro, hemos visto que Almería este año ha sorprendido por la poca cantidad de altares que se van a montar. Yo este año estoy realmente decepcionado. No he llegado a comparar en otros años cuánto ha sido el máximo número de altares, que tampoco creo que haya excedido el número de 7 en algún año así de máximo. Yo sí recuerdo un año en la plaza de la Catedral, creo que estaba la Hermandad de Angustia, el Rocío montó como una alfombra de sal. Eso fue en la pandemia, si no me equivoco. No lo recuerdo, pero sí me acuerdo de ver un ambiente muy importante en la catedral. Y este año, quitando el altar de la cena, que si no me equivoco ni concursa, y además lo damos ya por hecho por suerte, solo hay 4. 4 con 20 y tantas hermandades que hay en la ciudad, unas cuantas sacramentales que no participan. Es verdad que luego algunas tienen compromisos con octavas de corpus posteriores, aunque no sé si eso es justificación o no, eso ya cada uno debería valorarlo. Esto es un poco como lo de las cruces de mayo. Lo reclamamos, hasta que un día nos cansamos y parece que nos aburre y hacemos que esto pues, pueda morir por nuestra propia culpa. Es verdad que hace calor, que es muy difícil movilizar a gente de una hermandad para montar un altar a finales de junio ya casi. Todas las complicaciones las sabemos, pero el día que el ayuntamiento diga, pues si no hay altares no hago concurso, pues entonces ahí nos quejaremos y diremos que qué malos son en el ayuntamiento y esas cosas. Claro, es que también es cierto, Boni, lo pensaba preparando el programa, que creo que de las primeras cosas que estamos hablando ya sobre todo en esta temporada, en las que la Semana Santa, entre comillas, no crece, que decrece. Es decir, venimos comentando, sobre todo, insisto, con la Semana Santa, todo lo que hemos aumentado, todo lo que ha crecido, pero en este caso estamos viendo que la presencia de las hermandades para, bueno, con los montajes de esos altares, dignificar el paso de esa custodia por las calles de Almería, ha decrecido. Sí, además tengo que decir que a lo mejor es un poco tirón de oreja, pero luego a la semana siguiente, 2 semanas como mucho, tenemos el corpus del casco antiguo y
participan creo que el doble o varias hermandades más que las que participan en el Corpus Grande, por así decirlo. Creo que aquí a lo mejor es el propio obispado el que debería decir, oye, que la fiesta principal es este domingo, por eso no se celebran Eucaristías por la tarde, se invita a todas las hermandades de todas las provincias, etcétera, a participar en el Corpus Grande, que es este, no en el Corpus de la octava del Corpus que realiza, por ejemplo, Prendimiento, o la del Casco Antiguo que realiza la parroquia de San Juan. Entonces, igual que a veces somos nosotros los que demandamos ese tirón de oreja hacia otras personas, tenemos que ser coherentes y saber que nos puede venir ese tirón y a veces muy merecido. Hablamos de que tenemos 6, 5 sacramentales, unas cuantas. ¿Dónde están? No hay. ¿Para qué tienes un título si luego echas...? No, hombre, aquí tienes que estar dando el callo. Y si tienes el título, más motivo aún para hacerlo. Deberían de estar representadas, en mi opinión, la mayoría de hermandades. Que no puede hacerlo uno, pues que se junten una con otra, varias hermandades, pero intentar nosotros mismos ponernos esa obligación de, oye, hay que participar. Claro, es que eso es lo que quería también que comentásemos. La responsabilidad directamente de las hermandades, Álvaro, es única y exclusivamente iniciativa. Lo que se echa en falta, me refiero. Bueno, creo que primero falta tradición, eso hay que decir, tampoco es una cosa que hayamos hecho siempre. Lo que es difícil de comprender es que estemos yendo a menos. El ayuntamiento pone de su parte, se le puede reclamar más facilidades, supongo, más y mejores premios, pero al final es el único que incentiva de alguna forma esto. Y luego es verdad que agrupación y diócesis deberían dar un toque de atención. Porque se supone que es una de las fiestas más importantes litúrgicas del año, y entre montar un altar, que además es que ni siquiera te pido que montes un altar tú, podéis montar un altar entre varios, un par de hermandades. Que, pasa por ahí la solución. Igual que se comparten chiringuitos en feria o en Cruces de Mayo, pues se puede compartir altar sin ningún problema. Si la aspiración real no debe ser ganar el concurso, sino montar un altar para el Corpus. Bueno, pues sí, yo creo que sí se debería dar un toquecillo de atención, recordar la fecha que es, y a lo mejor, como decía, es preferible que se monten altares a que haya representaciones en la procesión, que al final, bueno, entiendo que te hacen un cortejo, pero tampoco aporta una cosa... Es que estaba pensando porque... Para muchas hermandades entiendo que puede ser una problemática el hecho de que se monte y se desmonte prácticamente el mismo día. Es casi una jornada maratoniana la que se tiene que realizar. Entonces, no sé, en este sentido, como bien dice Álvaro, creo que poner el incentivo económico únicamente, creo que las hermandades no nos deberíamos permitir que ese sea el motivo para estar presente en un día así. Mira, hay otros planteamientos que pueden servirnos mucho. Bueno, hay que recordar que Almería es una de las pocas diócesis que tiene bula para celebrar la procesión del Corpus Christi en la tarde, por los motivos del calor y demás. En otras ciudades, hablo de lo que conozco, por ejemplo, en Murcia, la procesión del Corpus es el domingo por la mañana a primera hora, entonces los altares realmente se montan el sábado por la mañana y, un día entero. Y desde mediodía del sábado hasta la mañana del domingo son visitables, hay pasacalles de banda por todos los altares, hay ambiente en la ciudad de ir a hacer la ruta de los altares. Quizás estando los altares el sábado por la tarde montados en Almería ganaríamos bastante, y que estén 24 horas puestos, aunque las flores se pongan a primera hora de la mañana del domingo, en fin, se puede hacer de diversas formas. Pero que forme parte realmente de la ciudad, porque luego esa es otra. El domingo el centro de la ciudad está muerto porque generalmente es un día de playa, como va a ser este caso. Y no va a haber tampoco colas de gente precisamente viendo los altares. Pues quizá se puede incentivar, siendo un recurso, un atractivo para el centro de la ciudad, el mismo sábado por la tarde. Insisto también, Boni, en el hecho de lo que supone para la hermandad ese montaje y desmontaje ese mismo día. A nivel práctico me refiero, que, insisto, haciendo toda la autocrítica del mundo, pero también poniendo en la mesa lo que entiendo que es la realidad de hacer un montaje así. Sí, los tres estamos en hermandades, sabemos lo que es montar y desmontar unos cultos en un día, e incluso montar y desmontar pasos en un día, y sabemos lo duro que es. Eso nadie lo va a quitar, pero a lo mismo no hace falta montar gran parafernalia. No necesito que me montes un paso de palio con 10.000 cosas para un altar. A lo mejor en la calle Tiendas, con el dosel de culto, 3 velas y un cuadro, va bien.
al final de cuentas creo que falta esa motivación para montar altares. En el momento que ya hay altares, pues ya empezamos a ver problemáticas. Oye, ¿y si podemos ampliarlo a que sea el sábado por la noche un desfile de bandas, tal? Pero primero tendrá que haber altares, porque si no lo hay, si tenemos 4, los 4 se apañan, Claro. no tiene sentido enfocar a más. Y de la misma forma, no hay que tirarle solo de la oreja a las hermandades, también a la diócesis de cómo trata a los que sí quieren montar algo. Ya que no lo vas a decir tú, Javi, lo voy a decir yo. A la Macarena en Almería se le ha impedido, prohibido o no aprobado, el verbo puede ponerlo como quiera, llevar a la Esperanza Macarena a su altar del Corpus con motivo del año jubilar, y de pronto nos encontramos con que en Berja y en Huercalovera las esperanzas respectivas sí van a estar en los altares del Corpus que se celebra allí. Entonces, bueno, pues para 4 que somos, encima no me hagan la zancadilla. Totalmente, y además lo que hablábamos, Álvaro, de forma privada, el hecho de que ahí estamos hablando de la misma diócesis. Siempre se ha puesto ese argumento de es que cada diócesis... Eso lo tenemos más que aceptado, que en cada diócesis manda uno y tiene su forma, pero dentro de la misma diócesis no es comprensible que se aprueben o en la Macarena se hicieron demasiado bien las cosas pidiendo permiso. A lo mejor no, hay que hablarlo con el párroco y ya está. O como aquí está el obispo en la procesión y lo va a ver, pues hay que contárselo previamente. Pero bueno, es verdad que en fin, se echa un poco en falta algo de cariño desde la Iglesia, que, bueno, igual que se ha hablado tanto de cursos de formación y demás, pues que se nos enseñe lo importante que es esta fiesta. Es decir, a lo mejor nos tienen que explicar por qué es importante que haya altares de culto el Día del Corpus. Pues dicho esto, vamos a cambiar un poco de tema. Como decía, hay otros asuntos de la actualidad cofrade que nos gustaría comentar en el programa. Vamos a intentar hablar de varios, no sé hasta qué punto nos dará tiempo a hablar de todos, pero uno de los temas que queríamos mencionar ha sido esa asamblea extraordinaria, Álvaro, en la Hermandad de la Virgen del Mar, en la que se han aprobado proyectos patrimoniales, hablábamos, bastante interesantes por lo que hemos podido conocer hasta el momento. Pues sí, es verdad que la hermandad viene de un tiempo de estabilizarse más bien y, bueno, no crecer patrimonialmente, y sí en lo humano mucho. Se ha hecho mucha gente hermana y, bueno, las cuentas de la hermandad están bien y han aprobado una serie de adquisiciones patrimoniales que creo que van a ser muy interesantes. Un rostrillo y una ráfaga para la Virgen, y están estudiando la posibilidad de hacer un nuevo manto de salida de cara a 2027. En este sentido, Boni, lo comentábamos un poco antes de empezar, ¿qué os parece esta apuesta por parte de la hermandad? Una de las primeras, vamos a decir, una de las primeras decisiones que toma esta Junta de Gobierno con Jorge Juan Fernández a la cabeza. Como digo, ¿qué os parece un poco la apuesta por este patrimonio? Creo que es un paso muy valiente y muy acertado. Hablamos de que en los próximos años se van a tener consecución de 2 aniversarios muy importantes, como es el patronazgo y la aparición de la Virgen. Cada uno ya son cifras que no manejo, pero no sé, 300. El 75 de la coronación y el 525 de la aparición. Unos cuantos años. Entonces creo que al final, estos años, el mundo cofrade vamos a estar muy pendientes de qué pueda ocurrir en el santuario, y creo que es una apuesta bastante valiente y acertada en el sentido de que va a engrandecer su propia hermandad, la hermandad de la patrona, que al final es la de todos, y el contexto patrimonial de las cofradías en Almería. ¿Pero creéis que es acertado que apuesten como primera vía a nivel patrimonial por este tipo de piezas? Lo comento porque hay muchos cofrades que quizá demanden un poco más, vamos a decir, la exposición o la divulgación de alguna forma de ese patrimonio, del que ya tienen, me refiero. Bueno, yo creo que son harinas de otro costal. Al final de cuentas, creo que se puede avanzar en patrimonio y se puede mejorar en divulgación y presentar, hablar de hacer algún tipo de exposición permanente en las dependencias de la hermandad, en el santuario. Creo que son temas que sí, que atañen a la misma hermandad, pero que son totalmente distintos. Me reitero, creo que el hecho de aumentar este patrimonio con estas ráfagas, que creo que es algo muy novedoso, yo no tengo en memoria ahora mismo a la Virgen del Mar con ráfagas, y un nuevo rostrillo, incluso un nuevo manto para proteger el manto regio, creo que es una decisión totalmente acertada. Y por otro lado, lo que tú comentas, creo que a lo largo de estos 2 años pueden darle vueltas, pueden ver cómo hacerlo, si a través de redes, montando, como digo, una exposición permanente o de alguna manera. E incluso voy a más, a ampliar joder, se me ha olvidado, el patrimonio
a restauraciones y a todo este tipo de cosas que una hermandad con 500 años, como estamos hablando, pues ya va haciendo falta. Claro, y con un patrimonio importante el que atesora, Álvaro. Sí, y además la lista de debes de la hermandad es largo. Por ejemplo, hace falta que también se haga un sin pecado. Es decir, realmente el patrimonio de insignias de la hermandad es muy cortito. Pero es verdad que se ha apostado primero por las dos piezas de orfebrería del Oribe, un taller jerezano. Van a aportar muchísimo. El rostrillo era necesario porque realmente los rostrillos, la mayoría de rostrillos que tiene la Virgen, le tapan la cara. Para este, sin embargo, se ha hecho un estudio muy detallado para que se pueda ver la cara de la Virgen bien desde distintos ángulos. Y además, yo no lo he visto, me lo han contado y tampoco quiero desvelar muchas cosas, pero va a tener un montón de detalles ese rostrillo, va a tener referencia a Almería, al mar, va a ser muy, muy interesante. La ráfaga creo que va a ser algo totalmente revolucionario porque nunca hemos visto a la Virgen del Mar con ráfaga, no es una advocación a la que estemos acostumbrados a verla enmarcada como otras muchas vírgenes de gloria, pero tampoco va a ser una ráfaga a la que estamos acostumbrados a ver, sino que bueno, va a enmarcar un poco la imagen como bueno, unos pequeños lazos, es complicado el concepto, pero bueno, va a aportar algo distinto y además desde la hermandad explican que no viene a cambiar la imagen de la Virgen del Mar, sino que será algo que se utilice en ocasiones muy especiales y muy concretas, estilo veneraciones y demás. Y el manto, que yo sinceramente veo que va a ser difícil que se cumpla ese objetivo de tenerlo en 2027, porque ahora mismo se están barajando varios nombres de diseñadores y no hay realmente nada firmado ni comenzado, y los talleres de artesanía, de todos los tipos de artesanía, están colapsados. Ojalá que sí llegue. Eso te iba a decir. Sí. Que además eso es una buena noticia. Sí, por supuesto. Entonces el objetivo de que esté, entiendo, agosto de 2027 es como muy valiente. Pero bueno, en cualquier caso, cuando llegue, era un encargo que se empezaba a hacer necesario porque el manto regio, en Almería no somos conscientes de lo importante que es, de la obra de arte que es. Y bueno, empieza a hacerse necesario su conservación y protección y utilizarlo pues básicamente lo menos posible. A partir de aquí también se han aprobado en ese cabildo extraordinario la restauración de algunas piezas como unos faldones que no se utilizaban y quieren que se vuelvan a utilizar, unos faldones verdes para el paso. Así que bueno, se ha puesto en marcha. Realmente es muy de aplaudir porque la nueva Junta de Gobierno apenas lleva ni medio año. Recuerdo que la romería precisamente de enero se habían producido las elecciones, creo que justo antes de Año Nuevo, y todavía no había, se había llegado ni el nombramiento. Apenas 6 meses. Y ya estamos hablando de cosas que en los últimos 30 años no hemos hablado nunca de la Virgen del Mar, así que yo creo que es una buena noticia. Sí es cierto que, como le preguntaba también a Boni y Álvaro, como bien ha explicado, estas piezas vendrían a ser, sobre todo quizás esa de orfebrería, ¿no? Ese contexto de ocasiones especiales. Es verdad que la hermandad tiene dos efemérides muy importantes a la vuelta de la esquina, pero por eso os preguntaba si se ha acertado a la hora de enfocar en estas piezas que quizás no van a ser tan utilizadas como pueden ser otro tipo de piezas patrimoniales o, como decía, otro tipo de exposición de ese patrimonio. Bueno, el rostrillo realmente no lo sé si se va a utilizar más o menos. Es verdad que las ráfagas sí han dejado claro que no va a ser algo habitual. Bueno, yo creo que realmente la Junta de Gobierno que hizo Jorge Juan Fernández es tan amplia como para ser capaces de llevar para adelante bastantes proyectos al mismo tiempo. Que hayan empezado con esto públicamente no quiere decir que no estén trabajando con otras cosas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, están trabajando o empezando a estudiar volviendo a poner en marcha algo que ya se puso en marcha en su día y se paralizó. Solicitar al Vaticano el título de basílica para el santuario de la Virgen del Mar es algo que es muy merecedor. En la provincia de Almería hay una basílica, hay una iglesia con título de basílica en un municipio, ahora mismo no recuerdo cuál, que me perdonen. Pero bueno, podría decirse que no hay ninguna basílica así de peso y quieren que el Santuario de la Virgen del Mar sea la primera basílica de Diócesis de Almería y también van a trabajar en ello. Entonces, creo que realmente al mismo tiempo que se anuncia esto, hay muchas cosas en marcha que iremos viendo en los próximos meses, años. En este sentido, Boni, te traslado un poco ahora
el deseo. ¿Qué crees? ¿Qué esperas? ¿Qué te gustaría que se trabajase en esta línea de la que estamos comentando en cuanto a siquiera a nivel patrimonial o en general, como ha comentado Álvaro, con cuestiones como esos títulos? ¿Qué crees que necesita la Hermandad de la Virgen del Mar a nivel general? Yo personalmente, y siempre lo he demandado y lo sigo demandando, y creo que se está trabajando en ese sentido, a mí lo que me falta de la Virgen del Mar es presencia. Me falta presencia de una hermandad que es patronal y que, aunque todos sabemos que es nuestra patrona, no tenemos el de decir, es que es la procesión, por ejemplo, es la procesión de la patrona, las representaciones van a regañadientes, 4 gatos y poco. Te vas, es verdad que las comparaciones son odiosas, pero te vas a otros sitios, se me viene a la cabeza Sevilla con la Virgen de los Reyes, que sale a las 7 de la mañana y aquello está lleno. Saca aquí a la Virgen del Mar a las 7 de la mañana a ver quién va. Creo que al final la hermandad tiene que apostar por hacerse fuerte, reclamar ese sitio que le pertenece de patrona de la ciudad y evidenciar un poco el trabajo que están haciendo. Creo que en estos 5 meses que llevan, si no me equivoco fue en febrero cuando tomaron posesión, creo que esta Junta lo está haciendo muy bien, creo que están enfocadas en eso, vamos a mostrar que somos la patrona y vamos a contar con el apoyo de todos, porque esto se tiene que construir entre todos, no solamente por parte de la hermandad. Y creo que esta serie de trabajos, estos proyectos que han presentado, incluso las 2 efemérides que vienen, creo que es el momento perfecto para trabajar esto. Claro, además que justo te iba a decir eso, que creo que tienen la oportunidad perfecta para aprovechar. Sí, vamos, el portero se ha quitado, la portería está vacía, directo. Álvaro, ¿cuál crees tú entonces que son también esos retos más importantes para la Hermandad de la Virgen del Mar? Pues mira, va un poco en la línea de lo que dice Boni, pero es un trabajo que tenemos que hacer todos, tanto la hermandad como los almerienses. Y es que se nos meta en la cabeza que igual que la agrupación es algo que formamos todos los cofrades, todas las cofradías, y que la agrupación será lo que queramos entre todos, pues que la Virgen del Mar es la Virgen de todos. Y que nos guste más o nos guste menos, no es una hermandad más. Aunque forme parte de la agrupación como una hermandad más, no es una hermandad más. Es una hermandad distinta a la que a todos nos une cierto vínculo, sea emocional, de cuota o como quiera cada uno, es la hermandad de todos. La hermandad ya está dando sus primeros pasos para que esto sea así. Por ejemplo, esta Semana Santa siempre ha habido mucha polémica con que si el santuario se abre, si lo solicita, si no, no. Y este año, el Domingo de Ramos, nos encontramos la sorpresa de que aquello estaba abierto y estaban esperándonos pasar, cosa que no nos esperábamos en absoluto, por lo menos en Los Ángeles, que es lo que puedo contar. Ellos ya han dado ese paso de abrirle las puertas a todo. Una obsesión de Jorge, de hecho, es que cuando te ve y lo primero que te dice es cuándo te vas a hacer hermano. Y tú sientes un poco que no le puedes decir que no, porque no es la cofradía de su barrio, no es la de su Virgen, no, es la hermandad de todos, de la Virgen del Mar, que es la patrona de Almería. Y creo que todos tenemos que trabajar un poco en eso, tanto la hermandad, que ya te digo, está poniendo de su parte, como los demás. Y no ir por obligación ni a cultos ni a procesión de la Virgen del Mar, sino a ir con ganas porque es el Día de la Patria. Y en este sentido, dentro de esos retos, comentábamos, ¿no?, esas efemérides que tiene la hermandad a la vuelta de la esquina. ¿Qué expectativas podríamos tener entonces los almerienses de lo que puede venir? Con todo lo que estamos comentando y lo que puede suponer para la hermandad. O sea, además, hay que recordar que encima venimos de algo que no era una efeméride de la Virgen del Mar y ya fue extraordinario, que es que fue por el año jubilar de la catedral, que los cultos se hicieran en la catedral y que la procesión saliera de la catedral. Y si me lo permite, Álvaro, en el altar mayor de la catedral. Efectivamente, que me parece muy importante. Cosa que no le dejan a nadie y me parece bien que no le dejen a nadie, haya una distinción con la patrona. Entonces, ¿qué cabe esperar? Es complicado realmente hacerse una expectativa porque venimos de eso, venimos de cosas especiales. Pues esperamos cultos especiales, estrenos especiales, esperamos una magna, que esto es una sombra que va por ahí, que se cuchichea y qué tal, pero creo que no hay que tenerle miedo a decirlo abiertamente. Yo creo que se espera una magna que sobrevuela el último trimestre de 2027. Y bueno, creo que lo que cabe esperar es precisamente que ese cambio de mentalidad, eso sea definitivo, que igual que en otras ciudades coronaciones hacen que se vuelquen con una virgen que no es la tuya, o que en Almería procesiones extraordinarias hacen que otras hermandades se vuelquen en la decoración de calle, aunque aquello ni les va ni les viene en principio,
pues eso, que nos hagan partícipes y queramos participar tanto como para que a raíz de 2026 y 2027 tengamos súper claro que la Virgen del Mar es la Virgen de todos. Y a la hora de analizar la presencia de la Virgen del Mar, obviamente también tenemos que mencionar la romería. Lo hemos hablado en muchas ocasiones en el programa y en este sentido, Boni, vuelvo contigo. ¿Cuál crees también que debe ser ese planteamiento? Porque entiendo que estamos de acuerdo en que la hermandad es todo el año con todos sus actos, no únicamente los actos... Eso creo que ese comentario creo que es más que evidente. Una hermandad son los 365 días. Con respecto a la romería, pues hablamos de que una de estas fechas tan importantes es la aparición de la Virgen. Tal vez sea el momento de la vicaria que se quede guardada y que sea la original, con toda la protección que haga falta, que procesione o que vaya en romería, en una buena romería bien organizada, hasta Torre García. Hablamos con Álvaro y yo, venimos de hacer la romería de otro pueblo a casi 500 y pico kilómetros, y la Virgen del Rocío tiene más o menos, estará por la quinta, ¿no?, de la Virgen del Mar. Si la Virgen del Rocío la pueden llevar los almonteños como la llevan, nosotros podemos llevar a la Virgen del Mar con cristales, en sus mamparas, con su vacío de humedad, lo que tú quieras, hasta la ermita de Torre García durante una mañana. Si no me equivoco, hablando en una entrevista que se hizo relativa a la romería, uno de los planteamientos que tenía la antigua Junta era celebrar como una especie de vigilia con la Virgen del Mar allí. Tal vez sea ese el camino por el que quieran apostar en base a ahora. A veces hace falta que llegue un acto extraordinario, probarlo, ver qué funciona, para luego decir, bueno, pues ya deja de ser extraordinario, le quitamos el extra y se queda para siempre así. Lo comentamos precisamente con lo de la Santa Cena, la Plaza Vieja, las ubicaciones que por circunstancias tienen que cambiar, y quizá, como dice Boni, esa efeméride, Álvaro, permiten que se replantee esa romería, que yo creo que puede ser uno de los grandes temas que entiendo rondará la cabeza, ¿no?, de los miembros de esa Junta de Gobierno. Sí, es algo que siempre se ha querido cambiar, pero creo que realmente no hay una idea muy clara y unánime de a qué queremos ir, ni dentro ni fuera de la hermandad. Yo estoy con Boni en esto, no entiendo una romería sin la imagen. Y se nos puede contar lo que quieran de bien de interés cultural, de la edad del viento, del salitre. Se nos puede decir lo que quiera, pero ejemplo hay, y no solo el de la Virgen del Rocío, que quizás es el más obvio y el más cercano en el calendario, pero por ejemplo ahí tienes a la Virgen del Saliente, que hace un par de meses bajaba del Saliente al box y luego recorría distintas pedanías de la zona y lo hacía en su urna, y era la Virgen del Saliente, no era una copia. Yo creo que es el primer paso, llevar a la Virgen del Mar allí, buscar la forma, la fórmula para que contente a todos, para que vaya protegida y al mismo tiempo esté cerca, sea un elemento devocional, que haya gente que quizá a día de hoy no se acerca, pero si va a la Virgen igual, aunque sea por ver la primera vez que la Virgen vuelve allí, sí le interesa un poco más. Creo que eso es clave. Y a partir de ahí, darle las vueltas que queramos. Si hacer una velada la noche previa con la imagen, si hacer algo especial, una especie de acampada con grupos concretos. En fin, hay distintas fórmulas que se podrían estudiar, pero que todas pasan porque vaya la Virgen del Mar a Torre García. Pues dicho esto, para tratar rápidamente algunos otros temas que tenemos en la actualidad, yo creo que hemos hecho un buen repaso de todo lo que acontece en la Hermandad de la Virgen del Mar. Quería también comentar con vosotros, lo hemos mencionado en el sumario, bueno, que la Hermandad de Pasión ha presentado su cartel anunciador de la procesión extraordinaria de la Virgen de los Desamparados. La Hermandad de Pasión que no termina de terminar casi este curso cofrade, terminó la Semana Santa, tuvimos esos traslados de la Virgen al Colegio de la Jesuitina, ahora han presentado este cartel extraordinario y ahora ya sí tienen un pequeño descanso, un pequeño parón para el verano. Este es un ejemplo de hermandad a la que no le puedes pedir mucho en el corpus, porque vienen de que no desmontan en Semana Santa y ya están en el traslado a la Jesuitina, y luego la presentación del cartel, y prácticamente a la vuelta de la esquina tienen la extraordinaria. Entonces ahí, por ejemplo, hay excepciones en las que entiendes que un altar de corpus pues no te viene bien, lo puedo entender. Y el cartel, bueno, una maravilla. Yo creo que confirma la apuesta patrimonial por el buen patrimonio que hacen en la Hermandad de Pasión, tanto para las cosas de sus cultos de la procesión. Y es un cartel que hace muy buena pareja con el cartel que se hizo para el 25 aniversario de Nuria Barrera, que además es muy buena amiga
del autor de este maravilloso cartel del 25 aniversario de los Desamparados, que más allá de que esté protagonizado por una virgen muy lograda, me gusta mucho en los detalles, ese mar que dibuja, ese coral, esa flor de pasión que hay. No sé, son muchos detalles, sin tampoco entrar en jeroglíficos, que a veces los carteles últimamente parece que hay que acompañarlos de una enciclopedia para entenderlo. Creo que se entiende mucho, creo que se ve a la Virgen, creo que se ve el mar de un barrio que está a apenas 150 metros del mar y que se entiende, es bonito. Y que suma mucho a eso, al patrimonio de la hermandad. Sí, es cierto que a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención y que más me ha gustado ha sido el colorido, los colores tan vivos, tan diferentes, quizá también, Boni, a lo que solemos estar acostumbrados en otro tipo de cartelería más enfocada a la Semana Santa, un poco más, bueno, pues con tono un poquito más pasionista, más oscuro. Creo que... Y en este sentido las extraordinarias nos permiten ver otro tipo de cartelería. Claro, yo creo que la Hermandad de Pasión tiene muy claro, a pesar de que tiene apenas 27 años, cosas así, creo que tiene muy claro quiénes son, qué es todo lo que les rodea, cómo tienen que hacer las cosas, y así lo están demostrando. Y creo que saben aprovechar este tipo de actos. Una efeméride que es un 25 aniversario, que es el último que va a ir a la catedral, el 25 aniversario de bendición, es el momento de jugar a algo más. Vamos a tirar por carteles más llamativos, más coloridos, más alegres, por así decirlo, y mantener ese espíritu de pasión para un acto, el resto de actos normales, como son la presentación del cartel, el lunes santo, el culto, etc. Creo que es una hermandad que nos acostumbra malamente a hacer las cosas muy bien y en su línea están, saben que el acto principal va a ser esa extraordinaria, la han acompañado en muchísimos actos. Y aquí estamos viendo los frutos. Al final la iglesia de Santa Teresa, que es difícil de llenar, se ve más o menos completa. Sí, había bastante gente, bastante hermanos que no querían perderse el momento de lo que veíamos, cómo se descubría el cartel que anuncia esta procesión extraordinaria. Álvaro, Boni, llegamos al final del programa. Hoy hemos podido tener además un poquito más de tiempo para charlar de todo tranquilamente. Pero bueno, como digo, son varios temas que siguen surgiendo en la actualidad cofrade. Ha mencionado Boni esa última procesión extraordinaria que va a ir a la catedral con la Virgen de los Desamparados. Ya hay anunciada otra procesión extraordinaria en el barrio de Regiones. Intentaremos hablar de ello en el tiempo que nos quede de programación, pero ya sí, pues como digo, despedimos este programa, no sin antes, por supuesto, agradeceros a Álvaro, Boni, que me hayáis acompañado una vez más, que nos hayáis ayudado a analizar todo lo que está ocurriendo en el mundo cofrade, que no terminamos de desconectar. Yo sé que venís, como digo, Aquí se trabaja los 365 días del año. Bueno, vamos tomando un pequeño descanso. Bueno, vamos a poner 300 días. Lo dicho, muchísimas gracias y también gracias a todos vosotros que nos acompañáis cada jueves aquí en Interalmería Televisión para conocer, como digo, la actualidad del mundo cofrade. Nosotros nos vamos, pero volvemos la semana que viene. Aún quedan programas por delante para seguir hablando de las cofradías de Almería. Hasta entonces.